solución es medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Les saluda su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y como todas las mañanas de jueves, estamos con ustedes para tratar temas vinculados con el área de la salud. Les recuerdo nuestros números de contacto, el 442-344-1404, para WhatsApp, en Facebook TV UAQ, YouTube TV UAQ en vivo y en el 442-192-1200, extensión 37120, para dejar mensajes de texto y podamos establecer alguna comunicación con ustedes. Esta mañana tengo el gusto y el honor de contar con la presencia del doctor Jorge Aguilar Bejarano. El doctor Jorge Aguilar es egresado de la licenciatura en Medicina de la Universidad del Valle de México en el campus Querétaro, pero él ha realizado los estudios de posgrado en Ginecología y Obstetricia en el Hospital del Niño y la Mujer, siendo graduado por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y por la universidad como tal. El doctor, aparte de ser ginecobstetra, ha realizado diversos diplomados de colposcopía, de histeroscopía, de laparoscopía ginecológica avanzada, y actualmente el doctor se desempeña en el Hospital del Niño y la Mujer como médico adscrito al Centro Colposcópico de Querétaro, que es un centro especializado en área de salud femenina. Y además el doctor justamente en esta unidad se desempeña como profesor adjunto del diplomado de colposcopía, de medicina regenerativa y en algunas otras actividades académicas también con residentes del Hospital del Niño y la Mujer. Así es que sin más ni menos, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias, doctor. Gracias a usted por la invitación. Muy bien. Esta mañana, Jorge, vamos a tratar un tema que me parece que es de mucho interés para nuestra comunidad y nuestro público en general, y que es la enfermedad hipertensiva del embarazo. En ese sentido, me parece que hay una clasificación importante en cuanto a la enfermedad hipertensiva y te pediría, si fueras tan amable, en hacernos una introducción a lo que representa como tal la enfermedad hipertensiva del embarazo, qué elementos la integran, para empezar a abrir el tema, por favor. Claro que sí, doctor. Muy buenos días a toda la audiencia. Primero que nada, pues bueno, hablar del término como tal de enfermedad hipertensiva del embarazo, pues bueno, hay que dejar claro que involucra varios términos o varias definiciones como tal. Como el término, como el nombre por sí solo lo dice, pues nos habla de una elevación de la presión arterial que se da por primera vez en el embarazo. De esta manera es muy importante primero distinguir o diferenciar lo que es una hipertensión crónica, que sería una paciente que puede tener la presión o elevación de la presión arterial desde antes del diagnóstico de estar embarazada, o que pudo haberse desarrollado durante las primeras 20 semanas del embarazo. Cuando nosotros detectamos después de estas 20 semanas la elevación de la presión, es lo que conocemos ya como una enfermedad o hipertensión gestacional como tal, en lugar de una hipertensión crónica, que es antes de las 20 semanas. Muy bien. Como tal, obviamente, existen otros diagnósticos de que esta misma hipertensión gestacional puede irse complicando va avanzando mientras va avanzando el embarazo, y podemos tener otros diagnósticos que se involucran, que bueno, probablemente ahorita los terminemos mencionando. Como tal definición de hipertensión gestacional nos habla de unas cifras sostenidas por arriba de 140-90 milímetros de mercurio, de manera sostenida, de manera repetida, y generalmente estas tomas o las pedimos que se hagan con 10 minutos de reposo la paciente y hacer las tomas. Muy bien, de acuerdo, Jorge. Ahora, ¿nos puedes comentar cómo podríamos, ya nos hiciste la diferenciación de una persona que es hipertensia previa al embarazo? Así es. Y otra persona que tiene la hipertensión durante el embarazo. Ok, sí. Ahora, ¿hay algunas otras subclasificaciones o cómo las podríamos en la actualidad clasificar
todo esto de la hipertensión dentro del embarazo ya? Ok, la hipertensión dentro del embarazo, como comentábamos, tiene otros diagnósticos o podemos realizar otros diagnósticos dependiendo de ciertas complicaciones que va teniendo. La mayoría de estos diagnósticos los hacemos, uno, por la elevación muy brusca. Aún ya tenemos el diagnóstico de hipertensión gestacional y en cualquier momento del embarazo puede esta hipertensión subirse o elevarse de manera brusca, lo que ya podríamos llamarlo o hacer cambiar el diagnóstico a preeclampsia. Preeclampsia. Y dentro de la preeclampsia también la podemos tener con datos de severidad o sin datos de severidad. Esto involucra el manejo o la facilidad que podamos tener para controlar los niveles de presión arterial con medicamentos o también de ciertas complicaciones que pudieran tener los laboratorios, porque tenemos que estar vigilando a estas pacientes muy de cerca bioquímicamente, con estudios de sangre para estar vigilando el funcionamiento renal, el funcionamiento hepático, comportamiento de las plaquetas, etcétera. Muy bien. Gracias, Jorge. Platícanos en términos generales, ¿qué tan frecuente es este problema de salud en nuestro medio? Ok, desgraciadamente es muy frecuente. Las estadísticas recientes nos hablan que aproximadamente 6% de las mujeres pueden llegar a tener o entrar en alguna de estas definiciones de hipertensión o enfermedad hipertensiva del embarazo. Como cultura o como país, pues sabemos que tenemos la obesidad, desgraciadamente, o el síndrome metabólico que involucra el sedentarismo, la obesidad, etcétera, y que obviamente esos son factores de riesgo muy importantes para empezar a desencadenar o desarrollar en pacientes embarazadas este tipo de enfermedades que se van sumando, digamos, al diagnóstico del embarazo. Ok, entonces es una entidad que es frecuente en nuestro medio, que los factores de riesgo, que los entendemos como aquellos factores que predisponen a una persona para adquirir una enfermedad X, estaría la obesidad, el síndrome metabólico. ¿Algunos otros, Jorge? Digo, obviamente el estilo de vida también, la dieta, el consumo de calórico, el consumo de grasas, como decíamos, el sedentarismo, pero de los principales también, y hablando en una mujer en edad reproductiva, que es cuando está buscando el embarazo, pues obviamente la obesidad, y como país, que somos el segundo país más con mayor diagnóstico de obesidad, pues obviamente es nuestro principal factor. Otros también factores, como preguntaba doctor, también la multiparidad, las edades maternas, tanto edades maternas muy pequeñas, mujeres que se embarazan antes de la mayoría de edad, o también la edad materna avanzada, después de los 40 años de edad, también se consideran factores de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedades en el embarazo. Es decir, en extremos. Exactamente, los extremos, buscar embarazos en los extremos de la vida, embarazos en edades tempranas o embarazos. Y la multiparidad también. La mujer que tiene cada embarazo, obviamente, pues nos va aumentando el riesgo, va aumentando la edad y nos va aumentando el riesgo de desarrollar también estas enfermedades. Yo creo que aquí es fundamental el control prenatal, ¿verdad? Que nos va a permitir dar el seguimiento. Exactamente. Por eso, doctor, la insistencia siempre que tenemos los ginecólogos en llevar un control prenatal adecuado, desde que se detecta, la mujer que ya está buscando el embarazo, pues obviamente empezar a prepararse desde antes, tener una consulta, una visita ginecológica previa para ver en qué condiciones anatómicas, bioquímicas, etcétera, se encuentra la mujer para poder hacer diagnósticos previos del embarazo si es que los tiene y empezar a controlar la mujer si es hipertensa desde antes del embarazo, la crónica que comentábamos al inicio de la entrevista. Y, por supuesto, si no se puede o si el embarazo es, digamos, por sorpresa, en cuanto se sabe que la sospecha o el diagnóstico de embarazo, iniciar el control prenatal es muy importante para detectar a tiempo estas enfermedades. Muy bien. Les recuerdo a nuestra distinguida audiencia que esta mañana nos acompaña el doctor Jorge Aguilar Bejarano, médico ginecobstetra, y estamos charlando sobre lo que es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Jorge, ¿cuáles serían en un momento dado los datos clínicos, los síntomas que podrían presentar este grupo de pacientes con enfermedad hipertensiva? Digo, independientemente de una cifra física de la medición. Exacto. Claro, la mujer puede pensar, o la paciente puede empezar a tener síntomas como dolores de cabeza, mareos constantes,
edema de miembros inferiores, generalmente de sus pies, puede ser generalizado, pero generalmente son de sus pies. Realmente son como los síntomas que tenemos, que si se fija, pues son síntomas muy inespecíficos, un dolor de cabeza, un mareo, etcétera, son síntomas muy generales. Por sí, sabemos desde antes involucrarnos como tal en la hipertensión gestacional, pues la hipertensión arterial, pues la consideramos como una enfermedad silenciosa también. Claro. Entonces, por eso la importancia justo en el embarazo de estar con las vigilancias también. En este caso, obviamente, también es importante la detección para poder lograr controlar y evitar que llegue alguna complicación, como los diagnósticos que comentamos al inicio. Preeclampsias, eclampsias como tal, que ya son diagnósticos pues más severos y que involucran, dependiendo del diagnóstico, pues tenemos que ver cuál es la mejor opción tanto para la mamá como para el bebé. Estos diagnósticos nos involucran también cuidados durante el control prenatal un poco más específicos o un poco más cercanos. Es necesario, obviamente, vigilar la presión arterial y vigilar laboratorios, como dijimos al inicio, para ver el funcionamiento renal, para ver el funcionamiento del hígado. Es importante también estar monitoreando con ultrasonidos Doppler para ver los flujos sanguíneos que presenta la mamá, que se miden los flujos uterinos de la mamá, se miden los flujos también umbilicales y del cerebro del bebé. Esos flujos también son muy importantes porque el riesgo que puede desarrollar o el impacto que puede tener la enfermedad como tal en el embarazo o en el bebé, generalmente es restricción del crecimiento. Del bebé. Son bebés que empiezan a dejar de crecer por un mal control de la presión arterial. Sí, justamente ese era el otro punto, porque una cuestión es del desarrollo de la presión arterial alta, pero también del impacto que tiene en el desarrollo del bebé, en este caso. Exacto. En cuanto a su crecimiento y desarrollo, ¿no? Exactamente. Y puede tener consecuencias severas, un mal control de la presión arterial en el bebé. Claro. Como decíamos, el impacto que va a tener en el bebé generalmente es que tengamos que interrumpir, o sea, que no podamos controlar la presión, que sea un descontrol muy importante de la preeclampsia y que tengamos que interrumpir el embarazo. Por lo tanto, pues son bebés que pueden ser prematuros, dependiendo de en qué semana se tenga que interrumpir el embarazo, o como lo que comentábamos, los bebés restringidos, son bebés que a lo mejor por la restricción o esa alteración de los flujos que está teniendo, esa sea la indicación de tener que interrumpir también antes de lo deseado. Como tal, también la hipertensión la interrumpimos a las 37 semanas, es lo ideal también, justo por lo mismo, aunque esté controlada, para evitar que pueda tener un descontrol y un impacto tanto en la mamá como en el bebé. Estas enfermedades también pueden tener un impacto importante en la mamá, por eso también la importancia de tomar la decisión en el mejor momento para la mamá y para el bebé. En el bebé obviamente involucra mucho la maduración de los pulmones y a cuántas semanas podamos llevar el crecimiento del bebé. Lo ideal sería llevarlo por más de 30, 34 semanas, claro. Que es casi a término, exacto. Para poder asegurar la viabilidad, ¿no? Exactamente. Jorge, en la actualidad, ¿cómo tratamos a las pacientes con hipertensión del embarazo? Ok. Los métodos, digamos, higiénico-dietéticos son muy importantes, los que definimos también al inicio y que sabemos que son gran causa de que tengamos estos niveles o estas estadísticas altas de las enfermedades hipertensivas en el embarazo. Entonces, la dieta, el ejercicio, la mujer embarazada puede hacer ejercicio, puede tener actividad física, entonces esas son medidas muy importantes iniciales que se tienen que tomar. Obviamente también, y de hecho hay pacientes que únicamente con esas medidas logramos o llegamos a tener un control. Exactamente de las cifras tensionales. La vigilancia es el segundo punto muy importante. Y en el caso, cuando es necesario, claro que tenemos herramientas o medicamentos para llegar a este control. Desde medicamentos antihipertensivos, obviamente no podemos utilizar todos los antihipertensivos comunes que tenemos. En el embarazo tenemos cierta clase de antihipertensivos que podemos utilizar, pero los que podemos utilizar funcionan muy bien y sin ningún impacto en la mamá y en el bebé. Obviamente el uso es mucho más importante que el descontrol de la presión arterial. Y también tomamos algunas otras medidas como, por ejemplo, dar aspirina, que como todos sabemos es un antiagregante plaquetario, que nos puede también ayudar a disminuir el riesgo de que se desarrolle la enfermedad hipertensiva o de que evolucione a un diagnóstico más grave como eso. También el dar calcio, igual de manera
complementaria con los multivitamínicos, también nos ayuda también, o son métodos o herramientas que tenemos para tratar de evitar esa evolución de la enfermedad. Entonces, sí tenemos herramientas o tenemos tratamientos que podemos dar. Y la vigilancia también es lo más importante, para, repito, poder tomar el momento ideal para la interrupción del embarazo en caso que llegue a ser necesario. Magnífico. Oye, Jorge, ¿y este grupo de pacientes se pueden complicar? Así es. ¿Cuáles serían, digamos, las complicaciones más severas que podrían presentarse como consecuencia? Yo no me refiero a un mal control, sino que a veces no se puede, la misma naturaleza de la enfermedad puede llevar a que se complique el caso. ¿Cuáles son las principales complicaciones que pueden tener? Ok, como complicación inmediata, como lo comentábamos, es la interrupción del embarazo, que para el bebé pues, puede ser, dependiendo de cuántas semanas tenga, pues puede ser también algo muy impactante en el pronóstico que pueda tener. En cuanto a la mamá también, podemos tener complicaciones también severas, desde daños en el funcionamiento renal. Bueno, empezamos con un poquito las más leves. Primero, obviamente, hay que verificar después de que se interrumpe el embarazo, después de que se resuelve el embarazo, porque como digo, no siempre se interrumpe de manera intencional por la enfermedad, a veces puede llegar sin ningún problema a término, pero después de que se resuelve el embarazo, 12 semanas después, tenemos que volver a reclasificar a la paciente, porque puede quedar con una hipertensión ya crónica, o sea que ya la paciente, aún sin estar embarazada, tiene ya el diagnóstico de hipertensión y requiere el uso de medicamentos para controlar la presión. Otro puede ser, como decíamos, un daño ya también en el riñón, que puede ser importante, que el uso de medicamentos, alguna insuficiencia renal, puede tener daños también en el hígado, insuficiencias hepáticas, o pues los daños que todos sabemos, complicaciones que las presiones elevadas por sí solas nos pueden dar, como pues daños, infartos o eventos vasculares cerebrales, que pues pueden ser también de diferentes magnitudes. Otra complicación también inmediata en el momento de la crisis de la hipertensión, que ya sería una hipereclampsia severa, en el momento que se suma una convulsión que no tiene otra causa, que es una paciente que no tiene diagnósticos de epilepsia, pero está embarazada con diagnósticos de hipertensión o de preeclampsia y presenta una crisis convulsiva, el diagnóstico también nos habla de que ya empieza a haber pues, un daño también cerebral, que es importante, el control inmediato de la presión arterial. Correcto. Jorge, para información muy general de nuestro auditorio, hemos hablado de la enfermedad hipertensiva en forma global, posteriormente entramos ya a la enfermedad hipertensiva durante el embarazo, pero manejamos los términos de preeclampsia, eclampsia. Es correcto. Y nuestra gente nos dice, bueno, es que tuvo eclampsia, tuvo preeclampsia. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Ok, las dos, eclampsia y preeclampsia, son ya las enfermedades o los diagnósticos más graves que nos podemos tener dentro de las enfermedades o de la enfermedad hipertensiva del embarazo. La preeclampsia como tal nos habla de que ya está existiendo daños bioquímicos o en los laboratorios, que los vemos por alteraciones en las plaquetas o alteraciones en sus funciones renales o hepáticos. Con eso hacemos el diagnóstico ya de una preeclampsia. Preeclampsia. Así es. Y la importancia de estar vigilando justo es para ver si en algún momento es necesario cambiar del diagnóstico, porque los tratamientos ahí sí, sobre todo las medidas que tomamos, ya son importantes. Y en el caso de la eclampsia, ya es una preeclampsia, como decíamos, una presión de difícil control que tiene un daño también bioquímico en el hígado, en el riñón, pero que se le agrega ese daño cerebral también ya, que se manifiesta con convulsiones, con la paciente que tiene convulsiones, en donde de primera instancia o la urgencia médica en ese momento, pues obviamente es mitigar las convulsiones, ¿sí? Y obviamente controlar la presión arterial para que ya no exista otro daño. Le llamamos daño a órgano blanco, que es el daño que puede tener en el hígado, riñón y cerebro. Perfecto. Creo que con esto ya tenemos un poquito más clara cuáles pudieran ser, digamos, unas complicaciones severas de esta presión alta durante el embarazo. Hace un momento justamente mencionabas que puede haber daños a órgano blanco. Hablamos a nivel central, a nivel cerebral, con cuestiones de convulsiones. Así es. Y a nivel hepático, ¿qué puede presentarse?
Bueno, también otra complicación importante pues, sería una hemorragia hepática, que se rompen por la presión arterial que está tan alta, que está mantenida, que no se ha podido controlar. Existe una ruptura y se rompen los vasos sanguíneos que están en el hígado y pues bueno, obviamente también eso ya es una urgencia muy grave que amerita ya entrar a quirófano pues para tratar de contener esta hemorragia también. Evidentemente todas estas últimos diagnósticos que estuvimos comentando son los que tratamos de evitar a toda costa y por los que nuestro objetivo primordial es el control prenatal desde el inicio para detectar estas complicaciones de la manera más oportuna. Estas complicaciones severas ameritan el manejo en una unidad de cuidados intensivos. 100%, así es. Es lo que se recomienda, que se manejen ya en unidades de cuidados intensivos. Claro, para minimizar el riesgo de exactamente. Y por lo que estamos comentando también, ya involucra muchos factores de la mujer, muchos órganos, hígado, ¿sí me explico? Entonces, donde el manejo también ya es conjunto de ginecología, en conjunto con medicina interna, con médicos intensivistas, para minimizar todo el daño que puedan causar estas enfermedades en la paciente. Muy bien. Yo creo que con esto podemos ir entendiendo que dimensionar lo que representa esta enfermedad y el riesgo tan severo que puede llegar a tener en un momento dado si no hay un control apropiado, ¿verdad? Sobre todo de este control prenatal que nos permita de manera preventiva evitar llegar a estas complicaciones tan severas. Así es, doctor. Muy bien, Jorge. Ahora, ya finalizando esta parte de la enfermedad, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, las recomendaciones que tú considerarías que serían fundamentales para nuestras pacientes, tanto las que inician un embarazo como las que pretenden o están planificando el embarazo? Ok. Mi principal recomendación sería tratar de planificar todo. Si quieren buscar un embarazo, acudir a una consulta antes de empezar a buscarlo para ver en qué condiciones están, tratar de corregir factores metabólicos, como decíamos al inicio, empezar a mejorar las condiciones del estilo de vida, empezar a hacer ejercicio, actividad física, mejorar las condiciones de dieta, bajar de peso a las pacientes que tienen problemas de sobrepeso, para en el momento en el que se busque y se tenga el embarazo, estar en las mejores condiciones. Eso es lo primordial y mi principal recomendación. Si no hubo oportunidad de prepararnos antes y ya tenemos el diagnóstico o pues sí, el embarazo como tal que va iniciando, de igual forma las medidas preventivas de la dieta, el ejercicio, cuidarnos, el prevenir es mi mejor recomendación. Sí, claro, hemos aprendido que es mejor prevenir que tratar, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues estamos llegando, estimado Jorge, al final de esta entrevista. Yo quisiera que, si fueras tan amable de manifestarnos algún número o dónde se te puede localizar, por si alguna de nuestros pacientes están interesadas en consultar, en ir a verte para alguna situación de esta naturaleza. Claro que sí, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos, como dijo al inicio, en el Centro Colposcópico de Querétaro. Los teléfonos es el 4422-424317 y pues bueno, con esos números lo podemos atender con mucho gusto para cualquier duda, cualquier situación que se les pueda ofrecer. Estamos allá a la orden. Muchas gracias. Agradecemos mucho la presencia del doctor Jorge Aguilar Bejarano esta mañana con nosotros. Les agradecemos el favor de su atención y nos veremos en una próxima emisión de Soluciones Medicina. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.